Bueno, shalom a todos. Comenzamos una entrevista en pocos segundos. ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí, gracias a todos. Un placer enorme, gracias. Vamos a comenzar una entrevista que realizará a los que se están uniendo. ¿Cómo estáis? Veo mucha gente amiga que va entrando. Gracias por estar ahí. Hola, Hola Natalia. hola Mario. Buenos días acá en Argentina, buenas tardes para España. Gracias por la invitación a esta entrevista, aunque bueno, ha sucedido de que yo abrí el canal y la invitación fue hacia ti, fue al revés. Bueno, así que muchas gracias por la entrevista y bueno, aquí estamos, ¿no? Para poder conversar, analizar de lo que quieras. Yo sé que tú diriges un grupo de gente que está trabajando en la luz, que está trabajando hace muchos meses o años, la verdad que no conozco, pero esto es lo que me has informado, así que bueno, a todos aquellos que están contigo les mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas, muchísimas gracias, Mario. La verdad que te digo, la verdad estoy re nerviosa porque quiero que sepas que sos uno de mis maestros y que intento desde mi humilde lugar expandir esa sabiduría, ese conocimiento, todo lo que brindás, todo ese amor que das desinteresadamente en cada uno de los videos, que tanto bien le hizo a mi alma, que tanta sanación me dio en momentos de verdad cuando no hay respuestas exteriores y nos haces buscar interiormente adentro nuestro esas verdades ocultas a través del árbol de la Kabbalah y toda tu sabiduría. Además está decirte que te amamos y que hay un grupo de personas que te aman a través mío, que soy un pequeño intermediario. Somos de acá de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de La Plata, la ciudad de La Plata, ciudad de las Diagonales, y de verdad hace mucho tiempo estamos trabajando desinteresadamente para esto, para poder poner un poquito de luz con meditaciones y con todo lo que esté a nuestro alcance, y ha llegado a mi vida en un momento bastante difícil, y de verdad esa energía que traspasa el conocimiento más allá de todos los doctorados y todos esos estudios maravillosos donde tenés respuesta para todo, hay una energía superior que traspasa y que es la energía humana de haberte reconocido en todos los aspectos del alma, y eso de verdad es lo que intento transmitir humildemente. Así que, de más hasta decirte que agradezco profundamente, profundamente esta entrevista y que seas tan buena persona y que estés abierto a responder los mensajes y a respondernos a todos. Y eso habla de un ser humano maravilloso que de verdad lo siento como uno de esos avatares que vienen a ayudar a despertar la humanidad. Bueno, Así que no bueno, me esperaba empezar así, ahora como estás emocionada, me has emocionado a mí y tengo temor a que la gente diga, bueno, se termina la entrevista aquí de tanta emoción, porque yo la verdad que tampoco me esperaba estas palabras, así que bueno, muy agradecido, la verdad, por tus palabras, no sé si merecer tanto elogio. Hace muchos años que no voy a La Plata, así que esperemos en algún momento poder estar ahí, hace más de 30 años, ¿eh? uf, Que no voy a La Plata, creo que fui en el uf, 91 o 92, así que debe estar un poco cambiada. Así que bueno, con esta entrevista también, antes de comenzar, enviar a todos tus sí. amigos, tus compañeros de camino, a todos aquellos anónimos, bueno, a los que tú tienes relación, un abrazo muy grande y por supuesto yo muy emocionado de estar aquí. Así que bueno, Gracias. comenzamos este diálogo que yo creo que más que una entrevista tendrá que ser un diálogo. Me parece que estamos Sí, más relajados dialogando y que totalmente. bueno, me vayas quizás guiando por las Bien. problemáticas, preguntas o dudas, Sí, que también seguramente el grupo te habrá ujú, pedido, ¿no? Alguno dijo, sí, pregúntale sobre sí, este tema. Así que bueno, yo creo que podemos totalmente. dialogar sobre los temas que Ujú. puedan preocupar al grupo. Bien, mira Mario, principalmente hemos hecho hincapié, o uno de los videos principales donde he enviado al grupo, es algo que yo sigo todas tus conferencias, las tengo en la cabeza, las tengo en el alma, pero hay algo que me quedó muy marcado, que fue cuando hablaste del Satán, y hablas de esto de la oscuridad, esa energía que habita dentro de la oscuridad y que nosotros tanto miedo tenemos a hablar de la oscuridad y la luz, y como vos hablabas,
contradiciendo un poco a Jung, que es algo que yo siento que lo llevé durante mucho tiempo así, que reconocer nuestra sombra muchas veces nos hace caer otra vez en dificultades parecidas, porque digo, bueno, si es mi sombra, tengo que aceptarla, y aceptando caemos en rendición muchas veces. Y esta explicación que vos diste es tan rica, tan diferente, pero a la vez tan sabia, que dentro de esa sefirat hay energía oscura que sirve para trasladarla hacia la luz y hacer la integración alquímica, me pareció tan sublime y tan maravillosa, que si podés repetirlo, contarles a los chicos, a las personas, a los que estamos acá, es esa teoría tuya que me pareció de verdad muy sanadora. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero decir que no me la tengo que atribuir a mí, no es una teoría mía, en realidad viene de toda la tradición de los cabalistas de hace muchos siglos, probablemente como quedó toda esta sabiduría quedó encerrada, no se divulgó y ahora comienza a divulgarse, entonces parecen como novedades o cuestiones nuevas, pero los sabios de Israel siempre tuvieron esto bastante trabajado, el tema del mal. Fíjate que todo el Zohar habla de las fuerzas del otro lado, haciendo referencia al mal, los que se llaman en hebreo Sitra, Hará, no las fuerzas del otro lado. Fíjate, nosotros cuando hablamos de la oscuridad, un dato curioso es que no hablamos de la oscuridad, hablamos de luz oscura. Es decir, para nosotros hay dos tipos de luz, la luz y la luz oscura. Quiere decir que la oscuridad, podríamos decir que en cierto modo no existe. Existe en función de la luz. Existe en función de qué voy a aprender de esa oscuridad. Y por otro lado también comprender que en realidad tanto la luz como la oscuridad, entendidas como diferentes, vienen de la percepción del árbol del bien y del mal, pero desde la percepción del árbol de la vida no hay diferencias. Estamos hablando del mismo tipo de luz. Entonces, claro, fíjate que se cae una paradoja, ¿no? Cuando trabajas mucho con el tema del mal, uno va o trata de pensar bueno, en extraer la luz, que quiere decir el aprendizaje, a partir de los obstáculos que uno tiene en la vida, a partir de los desafíos que uno tiene en la vida, y porque si uno no extrae aprendizaje ahí, indudablemente esto se va a volver a repetir, por lo menos se va a volver a repetir no exactamente el golpe del mal, sino lo que se va a repetir es el dolor que causa un mal sin ningún tipo de comprensión. Porque podríamos decir que hay como dos tipos de dolores. El dolor que tú sientes y que no sabes por qué, que es, yo te diría, el peor dolor, porque me duele algo en el alma y no tengo idea por qué. Y cuando tiene una causa, cuando tú puedes ver desde dónde viene el dolor, entonces empieza ya una tarea de mayor tranquilidad, porque ya sabes que esa energía tienes que intentar ver cómo la vas a resituar de alguna manera, ¿no? Es como que en realidad la energía del mal es siempre una energía que está en una situación incorrecta. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, si no es muy teórico, la energía de alguien que envidia a alguien es una energía muy incorrecta porque en realidad sería una energía que podría estar en la admiración. Es decir, ¿qué es la admiración? La admiración es yo tengo a esta persona, ¿no? Como baremo, yo puedo ir hacia el modelo de esta persona y entonces si yo confío en que tengo fuerzas para desarrollar mi camino en el potencial, entonces yo voy a admirar. Pero si yo reconozco que no tengo fuerzas en el interior para poder llegar hasta ahí, entonces queda claro que voy a envidiar, porque la envidia es la desconfianza en mis propias fuerzas para llegar a transitar el camino de esa persona que me da luz. Y la admiración es saber que la persona que me da luz me puede abrir un camino donde yo puedo transitar y yo tengo la fuerza. Así que fíjate, si yo ya tengo un problema interior de reconocer que yo no tengo la fuerza para llegar a empezar a transitar ese camino, yo voy a envidiar. Pero si yo sé que puedo transitar ese camino luminoso que el otro ha abierto, yo estoy admirando porque puedo caminar por ahí. Entonces, la energía de la envidia y de la admiración es la misma energía. Solamente que proviene el cambio entre el envidioso y el que admira, el cambio está solamente, mira lo que digo, solamente en la posición de percepción positiva que tiene tu alma sobre ti mismo. Es decir, si tu alma tiene una percepción negativa de ti, es que vas a envidiar, bueno, a todo el mundo vas a envidiar porque
sientes que nunca puedes llegar de alguna forma. Cuidado que siempre, tanto en la envidia y en la admiración, en la envidia hay una continuidad en el camino de la luz del otro, y en la envidia en general hay una comparación. Entonces también ahí entramos en un problema de tipo mental en la percepción, porque toda alma viene a cumplir una función y ninguna se puede comparar con otra. Entonces, cuando tú ya comparas, cuando tú ya te sientes que no tienes la fuerza suficiente, terminas envidiando, ¿ok? Y si tú reconoces que sí tienes la fuerza suficiente, que no vas a compararte porque de alguna forma el sentido de tu vida, tu alma lo va a recorrer igual y no te tienes que comparar con ningún alma del otro lado, entonces vas a poder admirar. Entonces fíjate qué curioso, ¿no? Todas las energías que podemos situar de manera correcta, también las podemos situar de manera incorrecta, ¿ok? Estoy viendo que ingresó mi esposa Marisa, Sí, le envío un un beso beso. grande. Me Le veo envío un beso grande que prontito con ella. En mira, unos días ya me veo con ella. mira. Así que bueno, la cuestión aquí es dónde se sitúa la energía, ¿no? Dónde la energía se invierte. Yo Ujú. diría que la espiritualidad que estudiamos en la Kabbalah, en cierto modo, lo que hace es distribuir de la mejor manera la energía, ¿ok? Es decir, lo que estamos tratando de explicar desde la Kabbalah es, con las energías que tú tienes, cómo puedes administrarlas. Y tenemos un mapa que es el árbol de la vida, con sus diferentes dimensiones, para poder administrar esa energía. Claro, mucha gente, yo te diría la gran mayoría, sacando el tema de la intención, comete el mal por ignorancia, porque si no tiene mapa y no sabe dónde está poniendo su energía, por eso yo muchas veces digo que lamentablemente no nos enseñan a vivir, que nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan a vivir. Y yo creo que lo primero que te tienen que enseñar no es ni geografía, ni historia, ni matemática, ni nada, porque todo eso te va a ayudar a sobrevivir, si quieres, podríamos decir económicamente, pero no te ayuda a vivir. Creo que habría que hacer desde pequeños un trabajo de autoconocimiento muy fuerte para que no lleguemos nosotros a los 40, 50 años a tener que hacer ese trabajo. Creo que se puede adelantar ese trabajo. Creo que la pedagogía tiene pendiente la creación, a mi modo de ver, de un tipo de pedagogía espiritual. Creo que falta la pedagogía espiritual. Absolutamente, Mario. Qué explicación maravillosa. Y te hago una pregunta. ¿Es la Kabbalah la herramienta más honesta para despertar el alma? Para mí lo es. A ver, yo no puedo comparar con otras culturas, ¿no? El chamanismo tiene elementos muy potentes, el sufismo, la mística cristiana, todos tienen caminos que son todos muy válidos. Ahora, ¿qué yo le veo a la Kabbalah? Como camino Sí, diferente, al final buscando lo mismo, ¿no? Todos buscamos la luz, sí. pero si tú me dices, la Kabbalah tiene para mí dos o tres puntos que me parecen muy, muy interesantes. El primer punto, que no niega la materia. Es decir, hay muchas espiritualidades que se fugan de la materia, que dejan lo cotidiano, que renuncian, no, a la economía, esto no, esto es impuro. Y la Cábala dice, no, la materia no es ni pura ni impura, la materia es lo que es, nosotros somos cuerpos creados con materia, y por lo tanto negar la materia es negar una dimensión como estamos construidos, no podemos negar, aunque no nos guste, digamos, la materia. Es decir, que tenemos necesidades básicas, tenemos que comer, y por lo tanto una de las cosas que me llama siempre la atención es cómo la Cábala mantiene un realismo cotidiano. Es decir, no se va fuera de la realidad, no, aunque sube mucho a los universos superiores, al final su concepción es cómo bajar los universos superiores al campo de la materia. Así que yo te diría, para mí una característica que he encontrado en la Kabbalah muy fuerte es esto. La segunda es que todas las energías no son buenas ni malas, sino según su posición, ¿no? Es decir, hay muchas teologías, por ejemplo, que dicen la sexualidad es mala, ¿no? La sexualidad ni es buena ni mala, hay que ver cómo está operativa, ¿no? Entonces creo que la cábala se acerca más a la física, en algún sentido, a la física cuántica, pero no me quiero meter ahí, se acerca a la física en el sentido de que opera con energía, no opera con moral, no opera con la moral cultural, qué es lo bueno y qué es lo malo, según la cultura de cada época. Opera con la realidad, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe en Argentina, en España, en Afganistán.
aunque cambiemos de cultura, la ley de la gravedad sigue existiendo. Por ese motivo también me llama mucho la atención y me encanta la Kabbalah, porque opera con leyes físicas, no opera con leyes morales, porque la moral va cambiando con los siglos, con la cultura. Entonces, lamentablemente a nivel religioso se mezcla mucho la cuestión moral. Y sabemos que cuando cambia la cultura, cambia la moral, y por lo tanto entonces las religiones siempre quedan atrasadas, porque las religiones siempre están con una moral antigua, anterior a la generación que estamos viviendo. En cambio, la Kabbalah lo que hace es operar con las fuerzas físicas, con las energías. Está muy cerca del análisis físico. Entonces, un físico, un matemático puede estudiar la Kabbalah como ciencia. Por eso yo muchas veces digo que lo que tiene la Kabbalah es que es una ciencia de la espiritualidad, que tiene métodos, que Sí. tiene metodología, que tiene análisis. Y en este sentido, hay una unión bastante curiosa también en la Kabbalah, que a mí me encanta, que es la unión entre la racionalidad y la intuición. Porque siempre que se habla de mística, parece que uno es un irracional. Es como, parece ser que si estás en el campo místico tenés que ser muy supersticioso. Y la cábala Sí. no es supersticiosa, la cábala tiene muchas explicaciones lógicas, te diría que todas son explicaciones lógicas, lo que pasa es que trabaja con otra lógica, no trabaja con la Sí. lógica mental habitual, trabaja con otro tipo de lógica. Entonces, la gente, a veces, los que están quizás muy fuera del terreno espiritual, tienden a pensar que en el mundo espiritual trabajamos con supersticiones, ¿ok? Y lo que sucede es que en la cábala no trabajas con supersticiones. Trabajas con sistemas de método, pensamiento, análisis que te llevan a todas las disciplinas. Por lo tanto, yo te diría que lo que más me llama la atención son estos puntos de la Kabbalah donde me siento, bueno, como occidental muy identificado. Entonces, que me ayuda, ¿no? Es una espiritualidad muy de Occidente. Sí. Y Mario, yo te escuché decir en un video que la física cuántica es el lugar donde Dios y la ciencia son lo mismo. Y quedé fascinada porque pienso igual. ¿Podés contarle un poco a los chicos? Porque yo se lo intenté explicar, pero yo te tomo todo porque te puedo asegurar que si tenés un seguidor soy yo y puedo escribir tu Bueno, biografía tranquila. muchas gracias, pero prefiero que nadie sea seguidor mío, todos somos seguidores del mensaje y no nadie que siga ningún mensajero, porque ya creo que el mundo ha tenido demasiados mensajeros y Sí, nos hemos olvidado del mensaje. Así que me hiciste ya, amar a Nuria, me hiciste amar me hiciste amar a Nuria, me hiciste amar a Cordera, me hiciste amar, buscar y buscar y buscar. La anécdota del Papa es maravillosa, o sea, estoy muy metida en Kabbalah. Este año seguramente voy a empezar a estudiarla profundamente con vos, porque para mí te elijo como mi maestro acá y en otras vidas. gracias. Y seguramente, como dijiste vos, en esa visión que tuviste cuando te viste masón en una vida pasada, con todos tus discípulos en Ronda, tenemos muchas similitudes de cosas que nos han pasado así y que en algún momento ojalá la pueda hablar con vos, pero específicamente en esto, la física cuántica es el lugar donde Dios y la ciencia son lo mismo. Totalmente, totalmente, porque fíjate, y lo digo yo no a partir, digamos, de una intuición, sino a partir de una evidencia, porque yo varias veces me he reunido con el doctor David Chou y Miravent, que ha impartido un curso de 2 clases de física cuántica y cábala en nuestra escuela, y él es catedrático de física cuántica, bueno, era, porque ya está jubilado, catedrático de física cuántica de la Universidad de Barcelona. Y bueno, yo hablando con él varias veces, de hecho teníamos un proyecto de escribir un libro, pero ni él ni yo teníamos el tiempo disponible, pero cada vez que nos encontrábamos y dialogábamos, yo desde el lenguaje de la cábala y el lenguaje de la física cuántica estábamos diciendo lo mismo, de modo que él se dio cuenta, él se intuyó hace muchos años esta unión de la cábala con la, podríamos llamar, con la física cuántica, cuando en muchos de sus libros él escribe Redescubriendo el Génesis, varios libros de David Chou, él tiene capítulos dedicados a la Kabbalah. Entonces, fíjate, ¿no? Cuando un físico cuántico, con la metodología como físico cuántico, con las investigaciones, tesis doctorales, catedrático de la universidad, en sus libros se inserta la cuestión de la Cábala, claro, esto no es chiste, es decir, esto quiere decir que los cabalistas podríamos decir que fueron físicos cuánticos a destiempo. Y también hay que pensar, muchas veces quizás hay que meditar en un tema, ¿no?
lo que nosotros llamamos ciencias nacen a partir de hace 2 o 3 siglos, muy poco tiempo en la historia de la humanidad. ¿Por qué no pensar que muchos tenían mentalidad científica en siglos donde las ciencias todavía no estaban desarrolladas? Es decir, seguramente habría alguna mente de algún científico, y yo he supuesto que los que estuvieron dentro de la Kabbalah fueron personas que bajo el manto de la religión, bajo el manto religioso, realmente tuvieron métodos científicos y realmente tenían mentalidad científica. Pero claro, todavía no había avanzado la abstracción, no había avanzado la matemática, todavía no podríamos llamarlo científicos al uso de nuestros parámetros actuales. Pero yo te diría que por las conclusiones, un Isaac Luria, cuando yo estoy estudiando Isaac Luria, o Moshe Cordovero, Moisés Cordovero, me doy cuenta claramente de que su mentalidad científica y que me describen los universos y me describen las energías, claro, me la describen las energías, por ejemplo, en términos de ángeles. Claro, si lo tomas literal a nivel religioso, tú puedes no comprender lo que está pasando ahí. Lo tienes que comprender con una mentalidad, yo te diría, alejada de la cuestión religiosa, porque en general lo religioso literaliza lo simbólico. Entonces, ahí se cometen muchos errores, ¿no? Es decir, aquí dijo literalmente Luria, no, pero no hay que tomarlo literal, porque Luria, primero que no escribió, lo escribió Jaime Vital, pero en realidad lo tomó para que nosotros podamos comprender los sentidos ocultos de lo que ellos desarrollaron. Entonces, hoy se está dando una situación como muy curiosa, mucha gente está estudiando mística, pero como la estudia muy literal, sin profundizar en lo simbólico, en realidad no está estudiando mística, está estudiando literalmente textos que no fueron escritos para ser analizados como literales. Así que bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo de esos textos, ver lo que simbolizan, tratar de manera abstracta trabajar la abstracción, y luego de la abstracción decir, bueno, freno la abstracción porque tampoco puedo subir como loco a los universos superiores porque tengo que vivir en la vida diaria, y entonces voy a ver cómo voy a bajar estos universos superiores a la vida diaria, ¿no? Pero yo te diría, la Cábala es una ciencia, claramente. Nosotros Sí. trabajamos como científicos y nuestras investigaciones son científicas. Es decir, en la Cábala estamos todo el tiempo investigando como en un laboratorio. Yo, cuando estoy estudiando con mis libros en mi despacho, yo siento que estoy realizando una alquimia espiritual. Es decir, no estoy tomando el oro y el plomo, pero estoy tomando conceptos que representan al oro y al plomo, y por lo tanto estoy haciendo alquimia. Entonces yo te diría que hay una alquimia lingüística, una alquimia intelectual, un cambio de percepción, y que el que estudia Cábala tiene que ser considerado un investigador que está en un laboratorio. Por supuesto, vendrán los religiosos, lo literalizan, lo dogmatizan, lo controlan, el miedo infantil a no poder hacer preguntas que ponen en jaque la identidad, pero un investigador, yo diría probo, un investigador que es honesto con sí mismo, tiene que ir hasta las últimas consecuencias en su investigación, tiene que seguir investigando a pesar de que la identidad de uno te maree o se ponga en jaque. Al contrario, si tu identidad se pone en jaque, mucho mejor, quiere decir que estás haciendo bien el trabajo. Escuché, Mario, que decías en un momento que el que esté buscando Kabbalah para que se equilibre está equivocado porque se va a volver a desequilibrar, y eso me parece maravilloso. Mi pensamiento es que si uno no muere todo el tiempo, hay que estar muriendo. Si uno no muere, no aprende, porque en realidad todos los aprendizajes o lo que nos pasa en la vida, como maestros de todos colores, están ahí justamente para aprender de nuestro karma. Y al no soltar, seguimos arrastrando karma y se lo llevamos a otro, es como un contagio. Entonces, ¿qué pensás vos, Mario, de esto del tema del karma con el árbol de la vida, con la Kabbalah misma? ¿Y por qué no sentirnos que a medida de que vamos abriendo ese paradigma, ese enigma que el árbol nos invita a transitar, nos vamos también redescubriendo quizá quiénes fuimos en otras vidas, y hay sabiduría que ya viene con nosotros? Por lo menos yo eso lo siento en vos. Yo te escucho hablar y digo, este hombre viene con una sabiduría de años, debe haber sido algún mago oscuro en Egipto, debemos haber estado ahí escribiendo algo. Bueno, Porque en una de mis regresiones descubrieron algo raro, me dijeron de Egipto conmigo. sí, Pero bueno, más allá de esto, es verdad que uno trae una identidad ancestral
que el alma tiene una identidad, uno inclusive la puede reconocer. Lo que no hay que hacer con esa identidad es, de alguna manera, hay que tener mucho cuidado, porque claro, esa identidad se puede hacer muy presente, y lo que hay que hacer es Sí, tomar la información de la identidad. Si no, otra vez volvemos a caer en que no hay que tomar esa identidad literal, sino que esa identidad, de alguna manera, lo que intentó hacer en su momento es ayudarnos a hacer el tikkun, si se quiere, y nosotros venimos haciendo el tikkun. Yo creo que toda alma, realmente, si tiene un autoconocimiento profundo, queda claro que fue haciendo el tikkun, y puedes reconocer qué tipo de tikkun fuiste haciendo y dónde te ponen en otra vida, dónde te sitúan, en qué marco te sitúan para poder hacer el tikkun. En realidad, siempre el sistema, cuando decimos, bueno, yo por lo menos entiendo que el sistema es perfecto en su imperfección, ¿no? Es decir, es perfecto en su imperfección, porque lo que parece imperfecto está al servicio de mejorar o desarrollar nuestro potencial. Entonces, el proceso de Tikkun, que nosotros tenemos ahí todo un análisis bastante profundo, porque hay una cosa curiosa, la Neyama, el alma, podríamos decir, en un nivel muy secreto, ya hizo todo el Tikkun, ya rectificó, porque el alma sabe quién es. Entonces podríamos decir que lo que no se rectificó es la materia. Es decir, lo que no se rectificó es cuando el alma baja y el alma se desequilibra en estas limitaciones. Entonces, claro, el alma sabe quién es y en las limitaciones se pierde, porque entramos en el sí. exilio. Entonces, el campo de la materia es un campo del exilio. Ahora, ¿por qué hemos sido exiliados al campo de la materia? Esta es la gran pregunta. Porque nosotros tenemos que aprender de las limitaciones. El último aprendizaje más alto que tiene un alma es el nivel de las limitaciones, porque las limitaciones, al limitarnos, nos pueden hacer sufrir o nos pueden hacer aceptar cómo funciona la realidad. Hasta que uno no vive las limitaciones, no puede comprender totalmente cómo funciona la realidad. Es el aspecto din, el aspecto de juicio, como decimos en hebreo, el aspecto de din, el aspecto de algo que tiene un límite. Ahora, los límites son curiosos también, porque hay límites en niveles de conciencia muy bajos. Cuando hay niveles de conciencia muy bajos, los límites son muy terribles, porque están muy cercanos, porque no hay expansión de la vasija, pero a medida que tú vas subiendo a nivel de conciencia, vas viendo que los límites se difuminan, que esos límites no eran tan limitados como tú pretendías. Entonces, sucede que haces un aumento de nivel de conciencia, y en ese aumento de nivel de conciencia, los límites te van como desapareciendo en los niveles Sí. superiores. Ahora, claro, por supuesto, si volvemos a la materia, nadie va a negar que los límites vuelven a aparecer, aunque aumentes el nivel de conciencia. Entonces, vivimos, podríamos decir, en una situación o contradictoria, si se quiere ver así, o una situación oscilatoria. Desde el punto de vista de la Cábala, nosotros nos gusta más analizar la situación oscilatoria, es decir, subimos el nivel de conciencia y bajamos al universo inferior dentro de las limitaciones. Pero muchas almas, en su desesperación por tener una respuesta última, esto lo sienten como una contradicción. Por eso mucha gente vive con mucho dolor, porque algunos optan por el materialismo y de bajar a la materia absolutamente, y otros por el espiritualismo y abandonar la materia absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es una respuesta en los extremos, cuando el sistema es oscilatorio. La materia no me da respuesta y tampoco los mundos superiores me dan respuesta si a los mundos superiores no los bajo a la materia. En consecuencia, cuando tú te das cuenta que la verdad está en el proceso, que la verdad está en los procesos continuos, que son procesos oscilatorios, que la verdad no está en 14 grados de temperatura, la verdad está entre 0 grados de temperatura y 40 de temperatura, porque cuando tenemos un clima que va cambiando es un proceso, y te vas dando cuenta de que todo es un proceso en movimiento, entonces ya no buscas un resultado fijo. Y es ahí donde la mente nos hace sufrir mucho, la mente racional, porque la mente racional siempre está buscando un punto fijo en la realidad. Para la mente racional, una respuesta tiene que ser un punto fijo. Entonces, la mente racional que dice, la verdad la tengo que encontrar en la materia, o la verdad la tengo que encontrar en los universos superiores. Y cuando se da cuenta que en los universos superiores
encuentra la verdad, pero no puede vivir en esta vida, porque se siente mal, porque es una fuga lo que está haciendo los mundos superiores, o se siente mal que vive tanto en la materia, entonces alguien puede decir, bueno, entonces ¿cómo vivo? Vivo en la iglesia muy espiritual o en la sinagoga muy espiritual y después cuando salgo hago todas las transgresiones, vivo en dos mundos que son totalmente contradictorios. No, no. Uno tiene que ajustar lo que medita, uno tiene que ajustar la elevación del nivel de conciencia, oscilar a la materia y llevar a la materia, pero claro, alguien va a decir, y en la materia te vas a encontrar con las limitaciones, la Claro. limitación de que tengo que trabajar, la limitación que tengo que pagar mi casa o la hipoteca, ahí están las limitaciones. Y bueno, están las limitaciones porque he ahí la cuestión. Los ángeles, dice la tradición de la Cámara, nos envidian. Nosotros tendríamos una percepción diferente, nosotros envidiaríamos a los ángeles. Porque los ángeles no tienen materia, quiere decir que el ángel no tiene que ir a trabajar, el ángel no tiene que comer, el ángel no tiene que construir una casa, el ángel no tiene que pagar una hipoteca, el ángel no tiene relación con hijos, porque los ángeles no tienen hijos. Quiere decir que los ángeles estarían como, de manera absurda, si pensamos así, en una posición positiva para nosotros porque no tienen un montón de cosas que hacer, pero claro, no tienen desafíos. Entonces, fíjate, los ángeles siempre se mantienen en general en el universo de Yetzirah. Nuestra alma viene del universo de Briah, pasa por Yetzirah, baja hacia, es decir, baja en la materia, porque se encarna en lo animal, quiere decir que al final estás abajo de los ángeles, pero el privilegio que tiene nuestra alma, y por eso los ángeles nos envidian, es que nosotros podemos subir hasta el infinito, hasta el Ein Sof. Y ellos nunca pueden subir del nivel en que se encuentran. ¿Esto qué quiere decir? La predeterminación absoluta que ellos tienen, nosotros tenemos una predeterminación diferente de la predeterminación angelical. La predeterminación angelical es, tú eres energía eléctrica, siempre serás energía eléctrica. Esa es la predeterminación del ángel que está en la electricidad. Porque al final el ángel es una energía. Entonces la energía eléctrica no puede a la mañana decidir yo voy a hacer ahora energía eólica. La energía eléctrica tendrá que seguir siendo eléctrica. Eso es un ángel, la energía eléctrica, la energía eólica, la energía atómica, todas las energías son ángeles. Y cada una está predestinada a esto, no puede ser otra cosa. Nosotros podemos ser muchas cosas, porque estamos predestinados a subir y bajar. Es decir, nosotros estamos predestinados a bajar a la materia y a subir a los universos superiores. Y entonces tenemos mucho más juego, para llamarlo de alguna manera, oscilatorio dentro del sistema. Podemos ser eléctricos, podemos ser de aire, podemos ser de fuego, tenemos muchos cambios porque tenemos un privilegio que en lo micro tenemos todo el universo dentro. Como ya dije, la electricidad puede ser electricidad, pero nuestra alma puede ser electromagnética, puede ser nuclear, tiene todos los elementos dentro. Entonces se puede mover en diferentes frecuencias, en diferentes vibraciones. Ese privilegio que nosotros tenemos para la mente racional no es tan simple. Porque como la mente racional busca respuestas fijas, no tiene la capacidad de flexibilizarse o de flexibilizar. Entonces, claro, ¿qué estudiamos en Cábala? En Cábala estudiamos cómo flexibilizas tu mente, porque lo que tienes que entender es que en realidad nosotros estamos viviendo dentro de una dinámica de procesos, no estamos viviendo de un resultado. El sistema biológico todavía nos distorsiona más, porque el sistema pedagógico nos hace vivir por una nota, por un resultado, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es la felicidad del proceso, no la felicidad del resultado. Es decir, si tú te sacas 10 y no entendiste nada del tema, tú no fuiste feliz en el proceso. Porque no importa aprobar o reprobar, lo que importa es disfrutar, porque en el disfrute sí vas a crecer. Y nosotros tenemos un sistema educacional, pedagógico, de exigencia de la nota, donde alguien de memoria puede llegar a 10, se sabe todo de memoria, y el otro día se lo olvida todo. ¿Cómo puede ser? El alma que es feliz se impregna de conocimiento. El alma que es feliz se impregna del conocimiento. La propia felicidad hace que atraiga información. Me dejas sin palabras, Mario, ¿qué te puedo decir? No, me quedo como que no lo puedo creer, es maravilloso. Y esto, nosotros podemos llegar hasta Isof. ¿Un alma encarnada, al desencarnar, puede hacer el trabajo para llegar a Isof?
Sí, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que volver a bajar. Es decir, nosotros tenemos lo que se llama la posibilidad del bitul, la aniquilación. Sí, Y en la aniquilación se puede llegar no intelectualmente a la Ein Sof, sino se puede llegar por experiencia. Puedes experimentar la totalidad. Eso se puede hacer y esto está explicado desde el siglo XI, del siglo X, desde la Edad Media y más atrás. El proceso de Bitul, el proceso de aniquilación. Ahora, el proceso de aniquilación, ¿para qué sirve? No es me aniquilé, es tomé información y bajé. Por lo tanto, yo no digo que toda alma tenga que vivir esa experiencia, porque al final lo más importante es la información, no la experiencia. Es decir, si una persona nunca tiene la experiencia de aniquilación, pero una persona tiene una experiencia de comprender un sueño y de ese sueño extraer información, no tiene sentido que ya intente aniquilarse con el Ein Sof porque ya la información le bajó. Aquí estamos hablando, Natalia, de un sistema de información. Y si el alma ya recoge la información que necesita, indudablemente ya no necesita. Por eso hay que tener cuidado con idolatrar los métodos, porque puede haber un ego espiritual que diga, uy, mira, yo tengo aquí la medalla sí, que me he fusionado con sí, el Ein Sof. Mira, yo prefiero nunca tener ninguna medalla de fusión con el Ein Sof, pero sí que siga bajando la energía. Que siga bajando la energía y que siga bajando la información. Porque con esa información tú puedes subir. En cambio, tú te aniquilas con el Ein Sof, vuelves de esa experiencia y no entiendes nada, esa experiencia no sirvió para nada. Ahora está muy de moda el ayahuasca, el bufo alvarius, el veneno del sapo. Hay mucha gente que toma químicos para llegar a la aniquilación. Y de hecho, cuando tú los escuchas, ellos llegan a la aniquilación. Pero cuando bajan, tienen una gran confusión con respecto a la información que han bajado. Entonces, el problema no es el método. El problema es después del método, si el método funciona para mi alma. Yo te puedo decir que yo, escuchando música clásica, me acerco hacia la Ein Sof mucho de una manera que quizás el otro lo está buscando con el veneno del sapo. Ahora, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, ¿a mi alma ya le sirve la música clásica para bajar información? Perfecto, si ya le sirve, yo ya no voy a buscar más métodos, porque entonces si no estoy jugando con las energías. Y sí, en el fondo el que juega con las energías tiene una soberbia desde el ego espiritual que lo que quiere es como experimentar y jugar en vez de bajar información para su rectificación. Entonces totalmente. aquí a veces en el mundo espiritual hay mucha gente que juega con fuego, mucha gente que juega con energías que no deberían jugar con estas energías, sino que esto es muy serio. Es decir, esas energías se bajan para de alguna manera hacer la rectificación. El objetivo es nuestra elevación de nivel de conciencia y rectificación. Pero la gente no, hay mucha gente que no lo entiende así, la gente de manera muy infantil se pone a jugar con este tipo de métodos, cuando en realidad lo que sucede es que los métodos no lo llevan a ninguna parte, porque eventualmente si bajan la información, tampoco saben cómo integrarla. Entonces, ¿qué hacemos en Cábala? Mira, dicen los antiguos cabalistas, aunque tú sientas que recibes poco, con lo poco que tú recibes, puedes crecer mucho. Esto es una cosa muy interesante. No es cuánto uno reciba, no es cuánto uno recibe. Uno puede recibir muchísimo, pero luego, si no se lo merece, lo pierde. Entonces, la cuestión no es cuánto luz voy a recibir, cuánto voy a hacer con lo poco que yo reciba. Yo tengo que hacer mucho con esto poco que yo reciba. Y en términos espirituales, hay a veces un ego espiritual de querer, ¿no? Los métodos, ves los currículums, y yo hice coaching, hice esto, hice Sí, el otro, hice esto, hice el sí, otro, sí, hice sí, tantos sí, cursos. yo pienso igual. De repente ves un currículum espiritual que el tipo hizo, bueno, 15 cursos y después le tira el Sí, punto por la cabeza al hermano. Y tú dices, bueno, pero sí, los 15 cursos, ¿de qué sirvieron? Si no integró un aspecto ético de la espiritualidad. sí, 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 impresionante. Mario, ahí Carolina preguntaba, ¿qué pensás de la teosofía? Bueno, la teosofía Carolina Jerez. La teosofía de Blavatsky tiene mucha influencia de la Kabbalah. Ella en la teosofía puso muchísima información de varias fuentes. Lo que pasa es que para mí, y esto no es en son de crítica, porque la teosofía me gusta mucho, por supuesto no la profundicé con el nivel que profundizo dentro de la Kabbalah,
pero yo creo que hay que tener cuidado con la teosofía en el sentido del tema de la materia, de bajar a la materia. Porque la Sí, teosofía es un camino muy, muy para subir, sí, muy de sí, subida, muy potente para sí. subir, y en cambio yo Eh, diría que la cábala, además de un camino para subir, es un camino muy bueno para bajar. Entonces, yo creo que está bien que las personas suban de nivel de conciencia a través de la masonería, a través de los Rosacruces, a través de la teosofía. Hay muchos movimientos que ujú. entrenan para subir, pero hay que realizar un entrenamiento para bajar. ¿Por qué Claro. motivo? Porque cuando tú te entrenas para bajar, tienes la fuerza para subir más. Es decir, en realidad nosotros utilizamos el entrenamiento para bajar para tener más fuerza para subir. Es decir, el que sube sin freno y nunca baja, pierde la fuerza y se pierde arriba. El que sube poniendo freno, baja y vuelve a subir, sube a un nivel superior. Porque el que sube en forma permanente pierde fuerza subiendo. En cambio, el que se retira, toma fuerza, baja, ¿ok? Toma envión, toma el ímpetu y vuelve a subir. Por eso cuando nosotros en la vida tenemos momentos de baja, que hay, desde el punto de vista de la cábala, los tenemos que disfrutar, fíjate qué loco, porque son momentos donde hay una reagrupación de fuerzas, nos estamos Mm. consolidando, parece que está bajando, no baja, porque es un momento de silencio y de reconsolidación de las fuerzas. Puede bajar la acción material exterior, pero se está fortaleciendo el interior. Y lo importante es la fuerza del interior. ¿Por qué? Porque luego eso se va a exteriorizar. Es decir, aunque en la revelación lo revelado parezca que baja, aunque una persona en lo Ujú. revelado parece que tiene problemas, lo que está sucediendo es que en el interior lo oculto se está moviendo en un nivel de aprendizaje de esos problemas a tal nivel que ya está tomando la fuerza para hacer el envión. Con lo cual, el proceso de caída que ha tenido lo va a aprovechar, ese proceso de oscuridad, lo va a tomar como luz oscura y le va a permitir el envión para subir más. Entonces, la cuestión ¿cuál es? ¿La cuestión es subir? No, la cuestión es subir, es bajar para subir a un nivel superior. Es decir, siempre estamos subiendo, pero siempre estamos aprendiendo cuando estamos bajando. Entonces, momentos difíciles de la vida de una persona tienen que ser comprendidos como momentos de consolidación de fuerza, de enseñanza en la situación en que la persona se encuentra y para esas fuerzas redireccionarlas en una dirección superior. Es decir, los obstáculos que están apareciendo de alguna manera están dando luz. Lo que pasa es que, claro, dan oscuridad en la revelación. En lo superficial están dando oscuridad, con lo cual nadie te saca del dolor de muela. Es decir, si a mí me duele la No, muela, me duele la muela. sí. Entonces, el dolor de muela no te lo va a sacar la cábala. No, Mario, y por ejemplo, cuando hablamos de este tema puntualmente, estamos hablando de la noche oscura del alma, ¿verdad? Tan reconocida por nosotros cuando decimos una gran crisis existencial, un momento donde todo se quiebra y donde llega, bueno, yo lo relaciono a la carta del Tarot, que es la carta de la torre, donde parece que todo se terminó, pero es el caos mismo de donde surge todo, la génesis. Bueno, A veces nosotros nos animamos. en realidad con el vacío pueden pasar, por supuesto pueden pasar infinitas cuestiones, pero te lo voy a dividir en tres, por lo menos Sí. básicos planteos. Con el vacío existencial, o podés comprender la función del vacío y seguir adelante con más fuerza, con mucho entusiasmo, que es lo que sucede o lo que debería suceder desde el punto de vista espiritual, o caes en el vacío, no lo puedes solucionar y te quedas en el vacío, lo cual hace que tu vida sea terrible, Mm. y estás llegando al vacío, no lo puedes pasar, no caes en él y vuelves al universo inferior a, de alguna manera, exacerbar alguna dimensión del inferior que no estaba exacerbada. Es decir, te vuelves Uf. extremista en una dimensión inferior porque tienes que poner ahí la fuerza que no pudiste poner en el ascenso. Y como las dimensiones inferiores no resisten la fuerza del ascenso, porque la energía hacia el infinito es una energía muy potente, que las inferiores no pueden aguantar, bueno, la gente se droga, se alcoholiza, pasa lo que pasa en el inferior, porque no, tuvieron miedo de pasar el vacío, lo percibieron
y bajaran a las dimensiones inferiores. Y las dimensiones inferiores explotaron porque no están preparadas para esa cantidad de energía. Por tanto, desde el punto de vista espiritual, lo que hay que hacer es percibir mejor el vacío, ¿ok? Percibir mejor el vacío. Lamentablemente en esto la filosofía europea moderna no nos ayuda porque todos los filósofos son pesimistas. La gran mayoría parece que tienen la bandera del vacío existencial, el existencialismo, el pesimismo, el nihilismo. Sartre, Cioran, todos los europeos de fines del siglo XX, es para pegarte un tiro el domingo a la tarde. Y frente a eso, la mística plantea una percepción diferente del vacío. Y cuando tú lo percibes diferente al vacío y entiendes su función, entiendes que la función del vacío es aumentar el deseo de tu crecimiento personal y no es tener 4 casas más, porque cuando te mueres las casas no te las puedes llevar, ¿ok? Porque esto es lo que me hace reír mucha gente. Voy a juntar para mi jubilación y se muere en el camino, ¿no? Entonces, es curioso el tipo de acumulación material que producimos aquí para terminar comidos por las larvas si somos enterrados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy honestos con uno mismo, todos tenemos que serlo bastante honestos aquí, y decir, bueno, lo que se va a llevar mi alma es el nivel que yo pueda alcanzar en esta realidad, el nivel de aprendizaje que yo pueda alcanzar en la realidad, y esto es lo único que se va a llevar mi alma. Todo lo que el cuerpo tiene aquí, sean autos, coches o todo, vasos y todo esto va a quedar aquí. Seguramente el vaso que tú tienes ahí te va a sobrevivir. Entonces, yo creo que hay que tener una percepción. Lo que pasa que, claro, yo no estoy diciendo que la materia no es necesaria. Lo que estoy diciendo es que la materia no es un fin, es un instrumento al servicio de la elevación de mi nivel de conciencia. Es decir, si yo, por ejemplo, cobro un curso, me tiene que servir para comprar libros. Sí. Entonces puedo comprarme los libros que quiera, porque gracias a Dios puedo tener el ingreso de ese curso. Que la materia esté al servicio de mi aumento de nivel de conciencia, y no yo detrás de la materia, sino la materia se vuelve el fin y yo soy el medio. Es decir, yo me volví cosa. Entonces, Sí. yo no puedo ser cosa detrás de un fin fuera de mí, yo tengo que ser realmente el fin, el aumento de mi nivel de conciencia, y todos los demás tienen que ser instrumentos. Perfecto, Mario. Yo no te quiero, no quiero agotarte, no quiero abusar de tan generoso de tu parte, que fue tan generoso el momento que dijiste que sí y que, bueno, preparé las preguntas más o menos como para poder integrar algo de lo que veníamos hablando, de los videos que veníamos viendo. De más está decirte que, bueno, me inscribiré en tu escuela de Kabbalah y tenés una escuela maravillosa y los chicos ya saben y te siguen. Y das muchas conferencias y haces unos viajes maravillosos. Lo último, y no molestamos más, es hacerte una pregunta: ¿cómo es cambiar de estado luego del límite de la muerte para la Kabbalah? Si es que lo podés responder. Vos sabés que yo soy medium y estoy todo el tiempo interactuando con energías que desconozco, y me costó mucho reconocerme en este aspecto, porque no fue fácil, no es que ay, mirá, hice un curso y nací con algunas cosas que me perturbaban mucho durante mucho tiempo, entender esto de vidas pasadas, de que se te presente tu vida pasada y que sepas que sabías esto por algo que en tu realidad no lo puedes manejar, más cuando sos chico y tu familia no tiene nada que ver con eso que estás viendo y sintiendo, es muy fuerte, y tuve mucho contacto con la muerte siempre, sé que es un cambio de estado de conciencia y nada más, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos ayuda la Kabbalah en ese tema puntualmente? Mira, en principio, hay que reconocer, por experiencia de toda la tradición de los cabalistas, la comunicación con almas del otro lado. Es decir, que aquí no hay una especulación de tipo teórico, sino que aquí ya estamos entrando en un terreno de la práctica, de la cábala práctica. Es decir, yo no te voy a decir, nos conectamos con almas del otro lado porque lo leí en los libros. Te lo puedo decir porque yo lo pude vivir y lo pude experimentar. Quiere decir que entramos en el terreno no de la cábala teórica, sino de la cábala práctica. Y en el terreno de la cábala práctica, nosotros ya sabemos que el alma, cuando pasa del otro lado, cambia de tiempo y espacio. Al cambiar de tiempo y espacio puede ver el futuro mucho más rápido que nosotros, y nos puede informar de eventos futuros que ya se pueden ver en otros planos.
Entonces, de eso lo sabemos y estamos acostumbrados. Y si nos llega a pasar, lo que pasa es que en realidad, fíjate, nosotros en la Cábala, en vez de abrirnos a la mediunidad, la tratamos de bloquear. Porque es tanto la luz que uno puede recibir en la mediunidad, que para administrar, y conozco varios mediums, no es fácil luego vivir en la vida cotidiana teniendo tanta cantidad de apariciones, para llamarlo de alguna manera, o vínculos, o comunicaciones, con muchas informaciones, ¿no? Llamar a este, llamar al otro, llamar, o, eh, hay un campo, podríamos decir, fíjate, yo antes de esta entrevista, te voy a dar un ejemplo para que lo tengas claro. Antes de esta entrevista, yo me estaba haciendo un café y se me cruzó una imagen de una persona en una situación. Y me traje el café, vine a estudiar Cordovero, que estoy estudiando Lorca, y el párrafo que comencé a leer tenía que ver con la situación que me estaba imaginando de esta persona mientras me estaba haciendo el café. ¿Esto qué ¿Nos quiere puedes decir? contar? Bueno, contar no, porque en realidad es algo privado de Ah, una imaginación que tuve de una ah, persona, pero a lo que voy, lo que me parece importante destacar es que yo pude ver en un nivel superior al espacio-tiempo que nosotros vivimos, un tipo de información adelantada a lo que yo iba a leer luego. Es decir, yo terminé leyendo a los pocos minutos ese tipo de información. Esto, que le puede pasar a mucha gente, lo que demuestra es que cuando el alma empieza a tomar conciencia de sus niveles superiores y empieza a trabajar niveles de conciencia más altos, que a uno lo vinculen con el nivel del alma en el nivel de la Neshama, entonces la Neshama se encuentra con la Neshama de los muertos, que de muertos no tienen nada, porque están muy vivos. Es decir, cuando el alma sale, que sale solamente del cerebro, porque el alma está en el cerebro, cuando el alma sale del cerebro y está, entre comillas, muerto una persona físicamente, y ese alma está del otro lado, y cuánta cantidad de personas a los pocos días o a los pocos meses de muerto, el muerto se comunica con la persona y le da una serie de información. Esto tenemos miles de casos así, no es que yo tengo que ponerme de ejemplo o tú por ser medium puedes contarlo. Tenemos cientos de personas que tienen esta elevación del nivel de conciencia y esta percepción intuitiva de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con estas almas? Estas almas viven en otro tiempo y espacio porque están en el nivel de la Neshama. Y cuando nosotros estamos durmiendo a través del sueño, nos conectamos con estas almas. Por eso cuando decimos soñé con tal, no, usted no soñó con tal, este tal estuvo ahí. Es decir, para nosotros en la cabra el sueño es una realidad vívida. No es que lo soñé porque yo echaba de menos, ¿no? Como se dice en Argentina, extrañé a una persona, la echaba de menos. No, no, es porque la presencia de esa energía apareció, se reveló, estaba esa energía ahí. Entonces, ¿qué decir desde la Cábala? Aunque hay mucho para hablar de esto, porque la Cábala tiene mucho material, pero yo creo que tendríamos que con el tiempo acostumbrarnos a que el desarrollo de nuestro nivel de conciencia nos va a llevar cada vez más a comunicarnos con almas que están del otro lado. Pero que no se piense que las almas del otro lado están todas bien. Muchas no han hecho su ticum y hay almas con mucho dolor del otro lado. Entonces hay que bloquear a veces, porque uno hay que tener mucho cuidado que a uno lo utilicen de canal almas que tienen dolor y que van a reencarnar y quieren terminar el ticum. No estoy diciendo almas como malas, estoy diciendo almas que quieren volver al ticum porque quedaron como atrapadas, ¿no? Como que ujú, quedaron atrapadas en esa conciencia, podríamos llamarla infernal, de alguna sí, manera, y quieren volver. Entonces esto es muy delicado, esas percepciones existen, esos planos existen, esa información existe, y con el tiempo uno va normalizando la situación. Yo creo que todo lo paranormal es normal. así es. Bueno, Mario, querido, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Ahí te están escribiendo todos los chicos, las chicas de los grupos, muy agradecidos. Gracias, La verdad que gracias. sos un ser sumamente, que estás atento a todo, respondes los mensajes, nos has mandado información de Jesús, cuando te he preguntado para un estudio que estábamos haciendo.
muy solidario, algo muy importante. Lo mismo que haces y decís en tus videos o en tus charlas, sos del otro lado, cosa que es el real título de maestría. Ahora, como decías, que se firman tantas maestrías rápidas y express, un maestro es maestro cuando su vida condice con lo que dice, cuando lo que hace condice con quién es él atrás de lo que se ve. Y realmente es un orgullo para mí haber estado acá en este momento me lo guardo en el corazón y en el alma. Es un regalo que le hago a mi grupo y es un regalo que también te tiene que llegar a vos todas las bendiciones que das y que el universo te devuelva siempre triplicado todo esto que estás haciendo. No me cabe duda que sos uno de los nuevos avatares que viniste a ayudar a esta colaboración, que va a haber una gran caída de las religiones, por lo menos eso siento yo, y se necesita ese verbo que traspase una verdad que ya no sea superficial y dogmática, sino que sea el verbo crístico, real, o como le quieran llamar, que traspasa todo lo que puede hacer la letra muerta y que pasa también desde los textos sagrados y los grandes maestros que hablan a través tuyo, que así también lo siento. Así que es eterna Gracias, gratitud, gracias Mario, Natalia. lo que quieras decir y bueno, Gracias, gracias. gracias. Solamente gracias, gracias a ti, a tu sensibilidad, a tu generosidad, a todo el grupo. Y la verdad, gracias de todo corazón. Y espero verte pronto cuando viaje a Argentina o Sí, cuando vengas a Barcelona, si Dios quiere. Un bueno, abrazo fuerte de todo gracias. corazón a todos. Shalom. Gracias. Shalom, Shalom. shalom. Muchísimas gracias.